Chururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. Es bueno estar aquí y hoy vamos a abordar un tema que toqué en el culto anterior sobre ser discípulo de Jesús. Él reunió a los apóstoles. Había cerca de 500 personas con él antes de que él subiera a los cielos, y él les dijo: ustedes vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio, pero formen discípulos. Y eso parece que a la iglesia se le olvidó hacerlo. La iglesia está muy interesada en convertidos, claro, es muy bueno, en miembros, pero no en formar discípulos. El discípulo es esa persona que aprende con el maestro y que está en la escuela del Espíritu Santo. El que dejó la escuela y salió, ya fue discípulo, pero ya no lo es. Antes empezamos a ver la conversión del caso de Saulo de Tarso, que iba hacia Damasco para aprisionar a los cristianos, con autorización de los sacerdotes, y cuando se estaba acercando a Damasco, vio una luz brillante como si fuera el sol del mediodía, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Se entregó a Jesús y Jesús le dijo: levántate y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Cuando se levantó estaba ciego, 3 días ciego. Y este hombre entró en la ciudad, no comió, no bebió, nada, y estuvo orando. Él creía que el judaísmo era lo correcto, y Jesús entonces lo visitó personalmente. Y empezamos en el versículo 10, lo que estamos estudiando, que dice así: había entonces en Damasco un discípulo. Hechos capítulo 9, versículo 10. Yo a veces soy más rápido de lo que debería ser. Pienso que las personas entendieron lo que yo ya entendí. Es Hechos capítulo 9, versículo 10. Dice así: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. Lo que me llamó la atención aquí, que Dios me lo hizo ver y yo se lo pasé a ustedes, es que había en Damasco un discípulo. No era solo un convertido o un miembro de la iglesia. Los apóstoles entendieron, a pesar de la persecución, que tenían que formar discípulos no de ellos, sino de Jesús. Personas que estaban aprendiendo con la palabra de Jesús y que estaban sometidos a la autoridad del Señor Jesús. Y Ananías era uno de ellos. Cuando Jesús habló con él, no fue por casualidad. Tal vez él nunca había oído antes de la voz de Dios, directamente. Hay personas que pasan toda la vida. Conozco cristianos de 70 años de fe que nunca la oyeron. Y conozco 2 o 3 que aseguran que un día Dios habló con ellos. Directo, no por la palabra, directamente. Y aquí fue directamente. Cuando Jesús habló con él, Jesús le estaba dando a él no la misión de aquel momento, sino una misión para la cual él fue preparado toda su vida. Para cada uno de nosotros que se convierte al Evangelio y oye la palabra de Dios, Dios tiene una misión. No hay nadie para quien Dios no tenga una misión. Y lo importante es estar en la presencia de Dios. Y no dejar de ser discípulo. Algunos lo dejan. Empiezan a ganar dinero y creen que consiguieron la felicidad. Otros se casan y piensan que no necesitan más a Dios.
Otros sufren un golpe en la vida y creen que Dios fue malo y dejan de ser discípulo. Pase lo que pase, buenas noticias o malas noticias, vamos a continuar discípulos de Jesús. Había en Damasco uno que era discípulo y Jesús habló con él. Si él hubiera dejado el camino, toda esa preparación que Dios hizo durante toda su vida, en el momento exacto no podría ser usada, porque él lo habría abandonado. No abandone de ninguna manera su llamado. Cuando usted la abandona, usted frustra a Dios y usted pierde su oportunidad. Él era un hombre preparado para poder hacer esa obra, y no sé cuál es la obra que Dios le está preparando. Pero deje que el Señor Dios lo dirija. No se comprometa con nada de este mundo. Unos caen en el pecado, se ensucian por completo y después Dios no los puede usar. No, Dios, quiero ser tu siervo. Cuando quieras usarme, úsame. Entonces había un discípulo y Jesús habló con él, era Ananías. Y él le respondió al Señor de inmediato. Y el Señor le dijo, él respondió, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora. Él no estaba orando solo en ese momento. Hacía ya 3 días que Saulo estaba en ayuno, sin comer y sin beber, hablando con Dios. La oración tiene varios niveles y nosotros necesitamos pasar por esos niveles. Muchas veces estamos angustiados, necesitando una bendición, oramos y creemos que ya lo hicimos todo. Tenemos que continuar orando. Hay que romper algunas cosas y Dios entonces empieza a hablar con nosotros. Pablo había consentido la muerte de Esteban. Pablo estaba allí para perseguir la iglesia de Dios y él entonces tenía un momento, por favor. Gloria a Dios. Empieza a molestarme y tengo que parar un poco. Necesito un poco más aún. Amén. No voy a seguir todavía. Estoy sintiendo un restito aquí que aún me molesta. Pablo era Saulo de Tarso, no era Pablo. Todavía estaba allí abriéndole su corazón ante Dios. Había consentido la muerte de Esteban e iba a perjudicar a los cristianos, y la cabeza de la iglesia, Jesús, se encuentra con él. Y él quedó ciego porque la luz fue tan fuerte que se le hicieron escamas en los ojos y quedó ciego 3 días y 3 noches. Él no comió, no bebió, estaba orando. Él tenía que romper una serie de barreras que tenía en su vida, y yo tengo que romperlas en mi vida, y usted tiene que romperlas en su vida. Entonces esa cosa de decir, Señor, necesito mucho tu bendición, ábreme las puertas, bendice mi trabajo, mi fuente de ingresos, cura mi cuerpo, muchas gracias, voy a dormir porque estoy cansado. A veces funciona. Porque la necesidad es grande. Pero lo bueno es cuando uno entra en la presencia de Dios. Señor, estoy aquí hoy para entrar en comunión. Yo necesito esa comunión. Tengo que hablar contigo. Tengo que abrir mi corazón. Y necesito tu ayuda incluso para poder orar. Yo no sé cómo empezar, Dios. Yo sé que tú eres bueno, Señor, que prometiste esto. Y viene una inspiración y uno dice, es verdad, Señor. Un día tú dijiste esto y yo no te atendí. Una vez tú me usaste de esta manera, tuve tal experiencia. Dios va trabajando con usted no lo siente, pero Dios está trabajando. Y uno sigue y sigue, y entonces siente ese cansancio y dice, necesito encontrar a Dios. La oración solo es buena cuando uno lucha y viene aquella paz. Dios me oyó, Dios me atendió, Dios me perdonó.
Yo ahora sé que puedo levantarme y hacer la obra de Dios. Saulo estaba orando, hacía 3 días que estaba orando, y el Señor Dios habló con Ananías. Ananías, ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora. O sea que en ese momento Saulo consiguió contacto con el Señor completo, resolvió su problema. Isaías le dijo al rey Ezequías: ordena los asuntos de tu casa, porque vas a morir, ya no vivirás. Volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración, y en esa oración lloró muchísimo. Él entró ante Dios. La oración de él tiene 3 niveles. Acusaba a Dios de ser el responsable por un error que cometió en su vida. Cuando él consiguió contacto con Dios, se arrepintió, lloró, y Dios dijo: Isaías, vuelve y dile a él que oí su oración, vi sus lágrimas, voy a curarlo y también le daré un regalo. El número de días de su vida le será aumentado en 15 años. Isaías vino, le dio la noticia a Ezequías, y Ezequías fue completamente curado. Saulo estaba orando cuando alcanzó el punto en el que abrió el corazón y Dios pudo entrar en su vida. El Señor Dios le dijo a Ananías: ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora. En aquel momento él lo consiguió. Usted tiene un problema serio en su vida. Está bien, puede orar y Dios incluso puede resolver su situación momentáneamente. Pero lo bueno es que usted entre en el proceso de oración. Es serio. Yo estaba conversando con el dentista y él estaba contando que reza mucho junto a sus hijos y otras cosas más, las cosas bonitas que hace. O sea, y yo le dije así: ¿usted sabía que si se muere ahora se va al infierno? No, no lo sabía. Pero, ¿por qué? Si yo soy una buena persona, porque Jesús dijo en San Juan 3:5, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Él me miró así porque la palabra le tocó el corazón. Pero aún siendo una buena persona, usted todavía no nació, su espíritu no fue creado. Usted necesita pasar por el nuevo nacimiento. Esas cosas tienen que decirse y Dios habla con usted. Cuando usted se abra ante Dios, pero se abra realmente, y llegue a ese punto, puede estar seguro de que la respuesta vendrá. Y si no viene, es porque usted no llegó a ese punto. Saulo era un homicida que causó al primer mártir cristiano Esteban, consintió su muerte, pueden apedrearlo. Fue a Damasco para aprisionar a los hijos de Jesús, nuestros hermanos, a meterlos en la cárcel y hacerlos sufrir. ¿Jesús se encuentra con él y está resuelto el problema? No. 3 días de oración, ayuno completo, sin comer y sin beber, pero no es eso lo que lo resuelve, es la oración, y él estaba orando. Y cuando Saulo abrió su corazón y realmente tuvo un encuentro con Dios, ve allá, Ananías, yo necesito que tú vayas allí. Y Ananías fue, y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías. Mire cómo Dios nos da los detalles. Él es de Tarso, su nombre es Saulo, está en la casa de Judas, en la calle llamada Derecha, y está orando. Y a Saulo le dio la misma visión y le dijo: te voy a mandar a un hombre ahora llamado Ananías. Entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista, y él va a poner las manos sobre usted y usted va a volver a ver. Hermano, todo es un plan de Dios. Desde el primer día en que Ananías oyó el Evangelio, Dios ya escribió lo que quería que Ananías hiciera. Desde el primer día que usted oyó el Evangelio, Dios ya escribió lo que Él quiere que usted haga. No frustre a Dios. Sea una persona que cada día se consagra más, un verdadero discípulo. Maestro, quiero aprender contigo, estoy en la escuela del Espíritu Santo, enséñame, y Dios lo va preparando. Puede ser que el plan de Dios para usted es que usted sea el mayor empresario del país, que usted sea el mayor predicador que aún está por venir y que va a ocupar el púlpito en la iglesia para predicar. Puede ser que Él tenga otro plan para usted,
Desde el primer día Él ya escribió lo que tiene para usted. Ananías fue firme y fue usado. Y Dios le dijo esto a Saulo. Y Ananías empezó a responder, porque este hombre era realmente fuerte, valiente y malo. Versículo siguiente. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Usted también es un instrumento escogido. Póngalo en su corazón. Dios no se equivocó cuando se lo dio a conocer a usted. Ahora, unos dejaron de ser discípulos. Hoy están en los caminos de las tinieblas, evocando a espíritus, practicando cosas erradas de las cuales se van a arrepentir. Yo le dije a este dentista, dentro de 1.000.000 de años, usted estará vivo, como está hoy. Y si no nace de nuevo, estará en el sufrimiento eterno. Lo dice la palabra de Dios. Pero yo soy religioso, olvídese, usted necesita un nuevo nacimiento. En otras palabras, necesita cumplir el plan que Dios tiene para su vida. Dios habló con usted hoy. Entre en oración, hermano, resuelva su problema y usted va a ver cómo es sabrosa el sabor de la victoria. Y Dios le va a dar la victoria. Vamos a la novela de la vida real. En 1993, Clodoaldo y Elione se casaron. Las peleas y los conflictos empezaron a surgir. Tenía 17 años y ella tenía 15 años. Así que nos casamos, nos fuimos a vivir a la casa, en los fondos de la casa de mi suegra, y no resultó, ¿sí? Por eso decidimos comprar un terreno, comenzar la vida, y empezaron las peleas. Incluso porque nos casamos muy jóvenes. Creíamos que habíamos perdido algunas cosas. Nosotros nos casamos muy jóvenes y nuestra vida no resultó bien. Nosotros la pasábamos peleando, discutíamos siempre hasta que nos separamos. Cada uno fue a vivir su vida. Un año después de la separación, Clodoaldo descubrió que Elione estaba embarazada. La perspectiva de una reconciliación se vuelve remota. Y cuando me di cuenta, estaba embarazada. Y mi esperanza se fue, la de volver con Clodoaldo, sí, porque ¿cómo me iba a querer nuevamente con el hijo de otro hombre? Habíamos estado casados por 7 años y no tuvimos hijos, y luego nos separamos. Luego que me separé quedé embarazada. Y pensé que ahora no hay más solución, ¿sí? Pero aún teníamos pendiente la casa, que estaba en venta. Y Clodoaldo fue a mi casa para que conversáramos, ¿sí? Para que vendiéramos la casa, en fin. Apareció un comprador para la casa y hacía mucho tiempo que no nos hablábamos. Tampoco no nos veíamos. Había pasado el tiempo y tuvimos que conversar sobre el tema de la venta de casa. Y la busqué y conversamos, ¿sí? Y conocí a Lucas. Tenía 1 año y pico. Y ella estaba sola con Lucas. Y ella expresó su deseo de que nos reconciliáramos nuevamente, ¿sí? Elione conversó con un compañero evangélico que la aconsejó a luchar para la reconstrucción de su casamiento. Él me preguntó qué había en mi vida. Le conté toda mi historia y me dijo que había una solución para mi vida. Que Jesús podía traerme nuevamente a Clodoaldo. Le dije que estaba arrepentida, que lo que había hecho fue una gran tontería, que quería nuevamente mi casamiento, porque solo después que lo perdí me di cuenta que me hacía falta. El día que venderíamos la casa, los compradores estaban aquí para ver la casa. Ella llegó más temprano para que conversáramos con ellos. Y yo le dije, mira, he estado en la casa y siento que Dios me ha hablado y que nosotros debemos volver y educar a Lucas dentro de los principios cristianos. Solo hay una manera de que resulte, que nos reconciliemos e ir para la iglesia. Y en ese mismo momento llegaron los compradores y les dijimos que no venderíamos la casa. Decidido a reconciliarse con Elione, Clodoaldo empezó a enfrentar el prejuicio de otras personas.
No por el hecho de volver, por el hecho de que ya tuviera un hijo fuera del casamiento. Al principio pensé que Lucas podría ser un obstáculo, sí, porque cada vez que lo mirase a Lucas se acordaría de todo, ¿verdad? Lo que había sucedido afuera del casamiento, de mi embarazo, sí. La situación al principio fue difícil, pero comenzamos a aprender y cambiamos. Y cuando vino el show de la fe a la ciudad, fuimos a la iglesia. Y allí fue donde realmente aprendimos a vivir en la palabra. Comenzamos a ver el show de la fe, expusimos a la pastora Joyce, nuestra situación, ¿sí? Hoy al pastor Sergio también les pusimos nuestra situación y ellos nos ayudaron mucho. Y Lucas, que podría separarnos, fue quien nos unió. Él es el que hoy nos une. Me he apegado tanto a él y él ha apegado a mí también. Que cuando no está en casa es como que falta un pedazo. Él educa a Lucas como si fuera más suyo que mío. Siente un amor inexplicable por Lucas. Realmente es algo de Dios. Juega video, también me acompaña a ver tele. Juega muchos juegos conmigo. Hoy puedo decir que yo amo a mi marido. De verdad. Lo que puedo decir es que hoy nuestra vida es una bendición. Lucas hoy para mí es como mi hijo. Por eso hoy es una bendición. ¡Gloria a Dios! Hermanos, realmente solo la obra de Dios es capaz de hacer una cosa como esta. Y lo bueno es que Dios lo hace. Hay que dejar que Dios actúe, porque es algo muy serio. Pero Dios resuelve la situación. Y quien tenga un problema parecido, recuerde, el plan de Dios desde el primer día que usted oyó el Evangelio no debe ser frustrado. Entregue su camino al Señor, busque al Señor y Él le va a dar la dirección que usted necesita. Vamos ahora a la primera pregunta. No entiendo una parte de la Biblia que dice: el que esté en la azotea no descienda, el que esté en el campo no vuelva. Hay de las que estén en cinta y de las que críen. Eso es lo que no entiendo. ¿Por qué las que están en cinta y de las que críen? Tampoco lo entiendo. No entiendo lo que es criar. Y es un acto tan lindo que Dios nos dio, el de cuidar a un bebito, darle el mejor cuidado que podría tener. Pero no entiendo tampoco por qué dijo eso Jesús. Es a causa de la gran tribulación que va a haber. Pero tengo que ser sincero, tampoco entiendo esa parte. Entonces paso, segunda pregunta. Doctor, ¿está mal que una persona adopte el hijo de otra persona, de una señora que vive en la miseria, que no tiene condiciones de tratar y cuidar de un hijo? ¿Está mal que yo adopte a ese niño? ¿Qué piensa usted sobre eso? Si usted lo hace directo, está mal. Usted tiene que hacerlo a través de un juez. Es él quien va a ver primero si usted está en condiciones, el tipo de vida que usted tiene, si ella realmente no tendría condiciones o si es una debilidad. Haga las cosas bien. Consulte un abogado y si no tiene recursos, busque la defensa pública y haga todo el trámite legal. No se ponga a tomar el hijo de otro y llevarlo a su casa sin autorización judicial. Eso puede causarle un problema serio. Legalmente está todo bien. Voy a orar ahora por quien está en casa y después vamos a orar por ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo a ti. Ya te vi, Señor, operando a varias personas de la rodilla y estoy seguro que por todo el país muchas otras ya fueron operadas. Padre, hay gente que sufre mucho. Hay personas, oh Dios, que están pagando un precio muy caro para sobrevivir. Personas que están, oh Dios, casi alucinadas, al borde de la locura, al borde de la quiebra, al borde, oh Dios, del desastre total en el matrimonio. Dios, hay personas que no están aguantando tantos aprietos, tantos problemas, tantas luchas. Oh Padre mío, te pido en el nombre de Jesús. Dios mío, envía tu poder. Envía, Dios mío, a tu ángel. Envía, Dios mío, a tu emisario ahora. ¿Dónde está esa persona? Y actúa. Tal vez alguien nos está viendo dentro de un presidio, Dios, de un hospital, en los hogares, en las empresas.
Dios mío, incluso pueden estar en un avión. Padre, envía tu poder ahora y actúa. Voy a usar la autoridad que tú me has concedido para bendecirlos a todos. En el nombre de Jesús, yo paralizo toda acción del infierno y te digo a ti, espíritu de la perturbación, espíritu del sufrimiento, sal de esta vida, sal de esta persona, vete de allí ahora, en el nombre de Jesús. Y todos dicen, gracias, Señor. No volveré, no volveré.